Muchas bendiciones a todas y cada una de las personas que están viendo este live. Bienvenido a mi trayectoria. Nuevamente esta noche estaré compartiendo con un gran ministro de Dios, un joven que el Señor está usando poderosamente en estos tiempos, Harry Albelo. Harry, primero que nada te doy la bienvenida al programa y te doy las gracias por haberme dado la oportunidad y, ¿verdad?, brindarme este tiempo para compartir con nosotros tu historia, tu trayectoria, ¿verdad? Y quisiera que te presentara a la audiencia en este momento, ¿verdad? Antes de dar comienzo a lo que será mi trayectoria. Muchas bendiciones tengan todos los que se están conectando. Doy gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo. Te agradezco, ¿verdad? A ti, Yadniel, por la invitación. Para mí es un honor y un privilegio poder exponer lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo ha intervenido, ¿verdad? Durante mi trayectoria. Sé que será de bendición, sé que será de edificación. Y nada, estamos para servir. Mi nombre es Harry Albelo Oliveras. Tengo una hermosa esposa llamada Carla Rivera Ocasio y un hijo precioso llamado Andrés Rodríguez Rivera. Y nada, estamos, ¿verdad?, a la disposición de servir en el reino. A esto nos ha llamado Dios y aquí seguimos. Muy bien, muy bien. Para los que no han estado en lo que es mi trayectoria y no conocen la dinámica, pues le daré una breve, ¿verdad? Una breve introducción. Mi trayectoria es un proyecto basado y concentrado en conocer la vida de diferentes ministros, líderes dentro del ministerio o que estén trabajando en la obra para el Señor, conocer quiénes son ellos fuera del altar, quiénes son ellos, o sea, quiénes fueron ellos antes de Cristo, su crianza, su infancia, los procesos que los conllevaron a conocer a Cristo, cómo fue esa experiencia y los procesos que los han llevado a ser quienes son hoy día. Recuerden compartir el link en las diferentes redes sociales para que esto pueda llegar a más personas, ¿verdad? Y pueda ser de bendición para más personas, así como lo va a ser para usted. Esto va a estar disponible en mi canal de YouTube. Pueden buscarme como Yaniel Vega y también en las diferentes plataformas de podcast, incluyendo Spotify, Apple Podcasts y Anchor. Pueden buscarme como Palabras de Victoria. Ahí encontrarán esta entrevista y las otras que ya se han realizado anteriormente. Muy bien, Harry, dando comienzo a mi trayectoria, quisiera que nos hablara un poco de tu infancia, de tu crecimiento. Sabemos, ¿verdad?, que no eres nacido, ¿verdad?, en Puerto Rico, eres nacido en el estado de Pensilvania, Estados Unidos. ¿Qué recuerdos tú tienes de Pensilvania? Bueno, primero que todo, soy boricua de pura cepa, aunque nací en Pensilvania, me considero puertorriqueño totalmente. Eh, Nada, los recuerdos de mi niñez, pues, son un poquito difíciles en el sentido de que antes de que yo naciera, ya mi padre me había abandonado, ¿verdad? El que me procreó, mi padre, ya me había abandonado. eh, Le había dicho a mi mamá que mantuviera el silencio de su embarazo y le ofreció una cantidad de dólares bastante fuerte para que mantuviera el silencio porque él tenía su familia eh, previa ya, ¿verdad? Y él lo que quería era mantener el silencio y que nunca se supiera nada de mi existencia. Sin embargo, mi madre, ¿verdad?, decidió tenerme, decidió no aceptar el dinero y a la misma vez hizo que él, ¿verdad?, me reconociera, al menos como su, como que él era mi padre, ¿verdad? Y como que yo soy su hijo. Luego de eso, ¿verdad? Nací, mi mamá comenzó a cuidarme allá en Pensilvania.
Hasta que llegó un momento que obviamente como era madre soltera, tenía que trabajar, tenía que sostener la casa. Ya no era una sola boca, ya eran dos. Había un niño que necesitaba comer. Y cuando comienza, ¿verdad?, a trabajar, ya yo tenía unos 3 años más o menos calculando, comienza a dejarme en un cuido cristiano, construido en ladrillo, recuerdo. La parte de arriba tenía una cruz. Y en ese cuido comienzan a violarme con tan solo 3 años y medio de edad. Tanto hombres como mujeres comenzaron a violarme durante las noches, durante el día. Me obligaban a comer fruta. Bueno, era algo bien doloroso, bien fuerte. Sin embargo, Yaniel, nunca tuve el atrevimiento de expresárselo a mi mamá, aun sabiendo que era la única fuente de mi confianza, porque era la única persona que tenía. Nunca se lo comenté, nunca dije absolutamente nada, siempre me mantuve en silencio hasta que lo vi normal. Porque recuerda, uno es inocente y la información que recibe uno la toma como buena. Es como un USB en blanco. Toda la información que ese USB recibe es porque alguien se la introdujo y el USB va a recibir aquello que otra persona le quiera poner. Y de esa misma forma pasó conmigo. Me violaron, los hechos siguieron pasando durante años y nunca me atreví a exponer absolutamente nada. Y para colmo, cuando creo, ¿verdad?, que tenía la única persona de mi confianza, que la vida iba a girar en torno a mi madre, Teresa Albelo, cuando pienso que mi vida va a girar en torno solamente en ella y yo, muere. Ella muere de una pulmonía y yo estaba jugando en ese momento con ella en la cama. Y yo estaba brincando en la cama y yo no sabía que ya ella era un cadáver. Literalmente, ¿verdad? Me quedé solo. Antes de eso, ¿verdad? Ella había tenido una pareja y tuvieron un hijo. Tengo un hermano en Estados Unidos, en el estado de Pensilvania. Y con él me quedé durante unos meses hasta que él me envió a Puerto Rico. Pero sin embargo, esto es un dato bien curioso, ¿verdad? Porque antes de que él, me enviaran a Puerto Rico, yo era bebé recién nacido, mi mamá había venido a Puerto Rico y le había dicho a mi tío, que es a quien yo le digo papá, le había dicho a mi tío, yo quiero dos cosas. Número uno, ponerle tu mismo nombre a mi hijo, que es mi nombre, Harry. Y número dos, yo quiero que tú me prometas que si algún día a mí me pasa algo, tú te hagas cargo de Harry. Y mi tío, que es al que yo le digo mi papá, lo que le dijo fue, sí, yo te lo prometo, pero no digas esas cosas, porque sabrá Dios, tú vas a durar más que yo. Y así como lo dijo, así mismo pasó. Ella puso el nombre de él, me lo puso a mí, por eso me llamo Harry. Y más adelante ella muere. Cuando yo tenía 5 a 6 años, murió el 22 de mayo de 1999, para ser exacto. Y te pregunto, estos recuerdos que tú tienes de, ¿verdad?, el evento cuando fallece tu mamá, ¿es un evento que un recuerdo que tú tienes como tal, algo que te contaron, que ocurrió? No, es un recuerdo que realmente lo tengo latente, es vivo, porque estábamos nosotros, estábamos ella y yo. Mi hermano estaba, pero mi hermano no, apenas tenía 1 año de nacido, porque tenía eran meses. Obviamente él pues no vivió en carne propia el suceso,
pero sí yo lo pude vivir. Entonces, vienes a Puerto Rico a eso más o menos de los 6 años Correcto, y ahí te adopta tu tío, que es quien, ¿verdad? De quien tú llevas el nombre. correcto, que es el hermano de mi madre biológica. Este, llegó a Puerto Rico, comienza el proceso de adopción, que es un proceso bastante arduo, duró como un año. Pues se hacen investigaciones, se entrevistan, ambos tienen que tener económicamente la capacidad para poder sostener, eh, tener buen testimonio ante los vecinos, que yo tuviera cuarto propio, bueno, un protocolo. Realmente el gobierno de Puerto Rico, por lo menos, ¿verdad? Tenía que asegurarse que las manos en las cuales yo iba a estar eran las correctas. Y se dio gracias a Dios. Interesante por demás que cuando yo llego al aeropuerto, Yadmiel, yo recuerdo que yo tenía una mochila de los Looney Tunes. No sé si te acuerdas de esos muñecos, los Looney Tunes, Sí, color violeta. Y nunca se me olvida que cuando veo a mi tío, yo lo había visto recién nacido, ¿sabes? No tengo ningún recuerdo de él. Cuando lo veo, yo salgo corriendo y le digo, papi. wow. Fue como que una conexión desde el primer momento, una conexión paterno-filial y sé que Dios estaba en el asunto. Obviamente lo puedo ver ahora, en aquel momento no, pero decirle papi desde la primera vez fue algo como que bien chocante, bien fuerte, un lazo emocional, un vínculo, ¿verdad? Paterno-filial, como la palabra que pudiera utilizar, bien fuerte. Y nada, vine a Puerto Rico, tenía malas mañas, lo que me gustaba era comer era cornflakes y sopa ramen La ramen en pizza. en So, ese pizza. era, no, y pizza. Ah, ok, ok, ok. So, esas eran mis tres comidas, así que en Puerto Rico aprendí a comer verduras, roja, habichuela, carne y todo lo que los puertorriqueños comen. Exacto, comida Eh, criolla típica. exacto. Y en Puerto Rico comenzó toda la trayectoria y nada, empecé la escuela, era un poquito problemático, peleaba con todo el mundo, le Todo daba debido a los sucesos en tu niñez. correctamente. Cada vez que veía una persona que trataba de molestarme, yo lo veía como una amenaza. Siempre me pasaba, casi siempre estaba solo. Y para mí todas las personas representaban una amenaza. Y cada vez que yo sentía que alguien decía algo, yo atacaba, fuera nena o fuera nene, le daba, porque entendía que las personas, ¿verdad? Pensando yo acá ahora, entendía que las personas representaban una amenaza y que todos querían hacerme daño, que no había amigos, que yo estaba destinado a estar solo, completamente solo. ¿Ya qué So edad? que va, eh, ah, sí, cuéntame, dime. ok, llegas a Puerto Rico como eso de los 5 años, tienes este vínculo especial con tu tío, este vínculo paterno-filial instantáneamente, pero ¿cuándo es que tú comienzas a realizar o a darte cuenta, ¿verdad? Que lo que ocurrió durante tu niñez en ese cuido era algo que no estaba correcto, era algo que te estaba afectando. Y cuando tú comienzas a verbalizarlo, ¿y a quién? Bueno, pues que estaba haciendo lo incorrecto fue en un momento dado donde yo estaba en un televisor del cuarto de mis ahora padres. Y yo estaba viendo videos indebidos. Sin embargo, mi tío entra al cuarto y yo lo tomo, ¿cómo te digo? Él entra al cuarto y a él le choca que yo lo viera
y yo no tomara ninguna actitud de esconder, apagar el televisor, cambiar de canal ni nada. Ni me asusté ni nada. Eso despertó una alerta de que algo está pasando, porque no es normal que un niño esté viendo eso con la normalidad que lo ve, sin asustarse, sin pensar que eso es malo. Así que ahí comienzan a llevarme al psicólogo, me llevaron a psicólogos ocupacionales que realmente no me ayudaron mucho. Todo estaba bien, supuestamente. Sin embargo, aunque era un niño muy inteligente académicamente en la escuela, hasta hoy día, alto honor, excelencia académica, aunque todo eso estaba dentro de mí, yo sentía un vacío. Yo sentía que las personas eran amenazas, yo pensaba que el mundo literalmente estaba en mi contra. Era como que no tenía sentido de propósito, no veía la razón por la cual yo tenía que estar vivo. Inclusive la primera vez que lo verbalizo fue como a la edad de los 12 años ya. A tu etapa juvenil. Cuando empieza la etapa de definición de identidades. Cuando comienza a desarrollarse mi identidad, yo lo expongo. Y lo que pasó fue, para mi sorpresa, fue que no me creyeron. Me dieron a entender como que lo que había pasado había sido un simple sueño. Eso lo que hizo fue que me encerró aún más. Yo que entendía que no debía confiar en nadie, ahora confiaba menos. Ahora eso yo se lo cuento a mi tía política, que es a la que yo le digo mami ahora, y no me creyeron. Y el no creerme, eso me encerró más y me llevó a no querer contárselo a más nadie. Así que eso fue, como bien dice, o sea, comienza a verbalizar, pero al tú ver que las personas no comienzan a creer en ti, que comienzan a tratar de implementar esta idea de que todo esto fue un sueño, pues automáticamente eso causó que tú te trancaras, o sea, que tú te cerraras. Correcto. Pues literalmente fue un encierro, una barrera. Y mi exhortación, ¿verdad? Todos los que están viendo esta entrevista, es que cuando un hijo le cuente algo, siempre he tenido este dicho que voy a decir ahora: mejor descarte la mentira a que lo trates como mentiroso y luego choques con la verdad, porque el sentido de culpa te va a perseguir por el resto de tu vida. Creo que repita eso de nuevo. Mejor créele a tu hijo, descarta la mentira. Yo prefiero que tú descartes la mentira, que luego tengas que chocar con la realidad y cargues con el sentido de culpa por el resto de tu vida. Me explico. Es mejor yo decir, es verdad, eso pasó, te creo, y luego más adelante me entere que nunca pasó, que fue un sueño realmente, o que fue producto de la imaginación, o que lo vio en algún lugar y lo tiene latente en su subconsciente y quedó ahí, a que tú le digas, no, eso no pasó, la persona se cierra, no vuelve a contarlo a más nadie y tenga resultados catastróficos como un suicidio, como un intento suicida, como caer en drogas, caer en el alcoholismo, caer en la prostitución, en miles de cosas que pueden pasar en base a algo que parece tan simple, pero realmente es la definición de la identidad de una persona que te está dando la confianza para expresarse, para poder definir lo que esa persona es y hacia dónde va a llegar. Te pregunto, mientras tú vas creciendo, vas madurando, ¿verdad? ¿Cómo es que estos eventos comienzan a influirte? Por ejemplo, ya me dijiste que vas
identificando a las personas como una amenaza, como de no confiar, ¿verdad? No confiaba en nadie, cualquier acción que las personas realizaban que tú identificabas como algo incorrecto o que podías identificar como algo parecido, similar a lo que te ocurrió y comienza a tener esto como una amenaza. A pesar de eso, académicamente hablando, esto no te afectó, o sea, que en pocas palabras, pues tenía buena concentración en la escuela, me da a entender, pero en tu personalidad, en tu interior, ¿cómo es que comienza a influir en tu interior tanto lo que te ocurrió cuando niño, la pérdida de tu papá, la muerte de tu mamá, y luego, ¿verdad? Cuando comienzas a darte de cuenta y a caer en tiempo de que esto que viviste cuando niño, que no te creían, ocurrió, estuvo mal, te afectó, ¿cómo comienza esto a influir en ti como un joven, en tu interior? Por ejemplo, me expresaste ahora mismo que uno de esos sentir puede ser el intento de suicidio o el mismo suicidio o llegar al suicidio. ¿Llegaste a algún momento a tener estos pensar o intentarlo? Durante, en 3 ocasiones. La primera fue en un baño y las otras 2 fueron en un cuarto. De hecho, no sé si sabes, pero el cordón de zapatos, Ajá, los cordones de los zapatos son diseñados a que cuando tú amarras, correcto. trancan. Yo intenté con eso y no sé cómo se rompió. Wow. Literalmente, obviamente yo te explico, ¿verdad? Humanamente hablando, no sé cómo, pero sabemos, ¿verdad? Que fue parte del plan de Dios. Fui una persona rebelde en el sentido de que mis padres me decían, esto es violeta, ¿verdad? Mis padres adoptivos, esto es violeta, yo decía que era azul. Formaba perretas donde quiera. Tenía muchos choques con quienes ahora, ¿verdad? Eran mis nuevas hermanas, que son mucho mayores que yo, pero yo tenía choques con ellas en el sentido, ¿verdad? De que yo quería llamar la atención. Era una persona bien hiperactiva. De hecho, la pastora Vicky te puede abundar en eso, porque cuando yo comencé en la iglesia, ella estaba y fue testigo de eso, de mi hiperactividad, mi forma de, porque yo era una persona que era solo, pero a la misma vez cuando me manifestaba quería acaparar toda la atención. Era como que esta mezcla de que yo quiero acaparar la atención, pero a la misma vez quiero estar solo. En otras palabras, yo podía manifestarme como soy o mi hiperactividad con mis compañeros, pero no llevarlos a ser mis amigos. Lo Wow. que representa que había una barrera. Yo puedo jugar contigo, yo puedo relajar contigo, puedo estar en una fiesta, correteamos y qué sé yo, pero tú no eres mi amigo. Te quedas allá y yo me quedo acá. Sí, como que podemos conversar, vacilar, como tú dices, pero de lejito. Además de que la ausencia de mi mamá me llevó a que muchas veces yo lloraba porque quería que ella estuviera. Este, con respecto a mi papá, no tanto, no tanto. Yo entiendo que yo lo que hice fue como que engavetar hasta cierto punto ese sentimiento de abandono, yo lo engaveté por unos años. Lo que hice fue que lo engaveté y como que, como nunca estuvo, yo entendía que el hecho de que como nunca estuvo, significa que no era necesario. Como So, dice lo el que, dicho, si no está porque no hace falta. Algo así. exactamente, Ok. exactamente. Y hasta cierto punto, con respecto a mi papá, yo no fui nunca expresé ni manifesté ese sentimiento de abandono, pero
con lo de mi mamá sí, y con la violación también. Fue fuerte, fue fuerte. O sea, que tú conociste o conoces a tu papá. Él está en vida hoy día. Realmente no sé si está vivo, no, nunca lo conocí. Ok, así que nunca llegaste a conocerle. Tú no tienes recuerdo de quién es él físicamente ni nada. No, porque recuerda que él abandonó a mi mamá estando en embarazo. Eso que no, Sí, no, pero después cuando tú estás creciendo, por ejemplo, adolescente, nunca ha habido algún acercamiento, alguna llamada, nada. pues sí, una vez vino mi tío biológico, Ok, biológico, por parte de mi papá, biológico, y le dice a una de mis familiares, le dice que quería hablar conmigo. Y en ese momento yo estaba en la iglesia, recuerdo, y era una insistencia de que querían hablar conmigo. Pues llego a X lugar, me encuentro con él y me dice, hola, ¿cómo estás? Y me abraza. Realmente yo no sentí absolutamente nada. Pues es como saludar a un perfecto extraño, no hubo ningún tipo de sentimiento. Me dice, yo soy tu tío, tu papá también te está buscando, pero lo que me chocó fue cuando me dijo, ¿qué hiciste con los $18,000 que le ofreció tu papá a tu mamá? Para mí esa pregunta fue un choque bien fuerte porque yo decía, wow, es la primera vez que me ves y, y, y tienes la fuerza de voluntad para preguntarme qué pasó con el dinero, más allá de preguntarme qué hiciste todo este tiempo, cómo tú te sientes, qué te hace falta, absolutamente nada. La pregunta fue, ¿qué hiciste con los $18,000 que le dio tu papá a tu mamá? Y realmente yo no supe cómo reaccionar. ¿fue a qué edad? Después, yo tenía 17 años. Yo tenía 17 años. Ya yo llevaba 6 años en la iglesia, en el evangelio. Ahí la iglesia comenzó de los 12, 11 más o 11, menos. 11 años. Por eso te dije que la pastora Vicky y el apóstol Luis Rosario pueden indagar en mi hiperactividad, porque cuando yo comencé en la iglesia, ellos eran maestros de los niños. Y la Tú no pastora Vicky era mi comenzaste en maestra. retoño. No, no, no. Yo comencé en una iglesia que se llama Tabernáculo de Adoración Obreros del Señor, que ahora mismo está ubicada en Vega Baja, pero en aquel tiempo estaba ubicada en Morovis, en una finca preciosa, espectacular el lugar. Y cuando llegué allí, el pastor Tito y la pastora Vicky, mientras ellos fueron creciendo ministerialmente, en cada una de sus etapas, ellos me daban clase a mí en cada etapa. Ellos pasaban de ujieres, por decir algo, pasaban a ser diáconos, por decirte algo, y en ese momento yo brincaba de un grado a otro en las clases de los niños. Según ellos se iban desarrollando, de igual manera tú. Exactamente. Wow. Así que es algo parecido, o parecido no, es similar a lo que cuando yo entrevisté al apóstol Luis, o sea, al pastor Tito, él dice que su ministerio ha estado bien, ha sido un enfoque bien fuerte con su hija, pues según la etapa de su hija, ha sido el crecimiento del ministerio. Pues de igual manera, según la etapa de los pastores Luis y Vicky, ha sido el crecimiento tuyo como persona. Podríamos decir que sí, Okay. Entonces, literalmente. ¿cuál fue
ya sabemos, comenzaste a ir a la iglesia a los 11 años, ¿verdad? Y las personas que pueden testificar de quiénes tú eras cuando niño son personas conocemos como el apóstol Luis Rosario y la pastora Vicky, pastores de Casa de Oración Máxima Alabanza, iglesia a la cual ambos nos congregamos. ¿Cuál fue ese evento que ocurrió que transformó tu vida? O sea, sí, fuiste a la iglesia desde niño, al igual que yo me crié en el evangelio en mi caso, pero no es lo mismo tú ir a la iglesia a tener un encuentro con el Señor y una relación con Él. Porque Yes. muchos van a la iglesia durante muchos años, mayormente, tristemente, y digo tristemente porque muchas veces lo hacen por rutina, cultura, costumbre, y nunca llegan a tener ese encuentro y esa relación con el Espíritu Santo. ¿Cuál fue ese evento? ¿Cuándo sucedió esto que tú tuviste el encuentro con el Espíritu Santo que transformó tu vida? ¿Qué ocurrió y cómo fue? Pues mira, parece interesante que yo nunca, cuando estaba como estaba, en el sentido de que estaba en la iglesia, pero realmente me sentía vacío. La palabra era muy buena, hablaban de un Dios bueno, pero yo no lo veía. Yo decía que dónde estaba Dios. O sea, apenas a 12, 13, 14 años ya yo le estaba cuestionando a Dios dónde él estaba, quién era, que él no era ningún bueno, etcétera, etcétera. Eh, Parece interesante porque todo ese tiempo yo estuve en la iglesia, pero sin un encuentro. So, todavía no me había definido dentro de la iglesia, además de que tuve problemas con definirme en que si me gustaban los hombres o me gustaban las mujeres, porque como había sido violado por ambos, estaba en ese proceso de definición y no encontraba como que un norte. Yo sabía que obviamente la mujer fue diseñada para estar con el hombre, pero yo podía decir que yo veía a ambos y me atraían de igual forma. Eso, obviamente, a la edad de 14, 15, 16 años, me trabajaba tanto en la mente todos estos sucesos a la misma vez, la falta de definir la identidad. Llegó un momento, y en el que yo dije, no, yo me voy a quitar la vida, esto ya no puede seguir así, yo no tengo propósito, yo no tengo destino, realmente yo no nací para un propósito, no hay razón por la cual estar vivo. Y una vez estaba predicando Yamil Ledesma, pastor Yamil Ledesma, mientras él está predicando, él comienza a contar su testimonio de cómo él perdonó a su papá. Cuando él comienza a contar ese testimonio, eso me chocó. Él, movido por el Espíritu, me dice, el Señor me dice que te regale, que te siembre este CD. El CD tenía las canciones, pero lo que yo no sabía que era el CD era doble, tenía doble disco. A la parte de frente era CD, en la parte de atrás era DVD. Y lo que yo no sabía era que en el DVD estaba el testimonio de él narrado con lujos de detalles. Yo le había dicho a Dios, si tú no me hablas en ese servicio, yo me voy a quitar la vida. Él no me habló, simplemente me entrega el CD, lo firma, y yo le dije a Dios, pues no me hablaste, ya esto se acabó. Sin embargo, me entra esta curiosidad de poner el DVD. Cuando lo pongo, él comienza a contar el testimonio y comienza a revelar detalles que no lo había revelado durante la prédica de ese día, que de hecho la prédica duró un montón, casi 2 horas. Y yo comienzo a llorar de una manera desconsolado, pero desconsolado. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y decía, Señor, yo necesito arrancarme esto. Haz algo con mi vida porque si no yo me la voy a quitar.
En ese momento, Yaniel, yo apago el televisor, me tiro de rodillas, me quedo mirándome fijamente al espejo del cuarto. Y yo sentí que entró por el techo. Lo puedo describir como una mano, como una garra. Yo sé que eso se introdujo dentro de mi corazón. Lo torció como cuando tú quieres arrancar algo de raíz, que te quieres asegurar que te llevaste todo. Correcto. Y lo arrancó. Yo sentí una paz, yo me sentía tan liviano, las lágrimas de repente pararon. Y en ese momento yo hice un pacto con el Señor y le dije, desde hoy en adelante, yo te voy a servir todos los días. Luego de eso, decido bautizarme. Confirmé mi pacto mediante el bautismo. Fíjate que tuve todo ese tiempo y no me había bautizado porque no lo quería hacer por hacerlo. Lo quería hacer con conocimiento. Y Que tenés ya la madurez para entender que el bautismo no era simplemente baja las aguas, te sumerges, te correcto. sacan y ya. Yo quería dejar en ese momento la vieja criatura, literalmente. Y así se hizo. Wow. ¿Y esto a qué edad ya tú tenías cuando esto ocurre? Unos 17 años, ahí fue que comencé, me bauticé y ahí comienzo a predicar. Okay. Y ahí rápido tú comienzas, ¿qué sería la palabra correcta? O sea, ya ahí, una vez tú comienzas a predicar, ahí ya el Señor, o sea, ya tuviste el encuentro con el Señor. El Señor arranca todo esto de tu corazón. ¿Cómo fue tu proceso de sanación o eso fue algo instantáneo? Por ejemplo, hay personas que he escuchado que dicen que su proceso de sanación pues tomó tiempo y fue de cierta manera como una oración, terapia, etcétera. Hay otros que dicen que fue algo del momento, o sea, de ahora para ahora ya, y no volvías a volver a sentir ese rencor o ese coraje hacia esa persona o personas o situación. Pero hay otros también que cuentan como aún después de haber perdonado, después de haber sido sano de esto, dicen que aún humanamente hablando, estos recuerdos cuando vienen, como que sienten esa quisquilla todavía, a pesar de que ya perdonaron y todo, pero que aún la sienten. ¿Cómo fue tu proceso de sanidad? Bueno, mi proceso fue uno que se fue dando durante el proceso. Yo estaba tomando unas clases de sanidad interior, yo las iba integrando, ¿verdad? Mi vida personal, poco a poco iba exponiendo, iba hablando todo lo que me estaba pasando, hasta que en un momento me paré seco y dije que ya eso tenía que... Recuerda que salvación no es sinónimo de estar sano interiormente. Son dos conceptos totalmente distintos. Claro, Dios tiene el poder para entregarte el paquete completo, pero casi siempre, ¿verdad? No te voy a decir que es la única manera que lo hace, porque estaría diciendo que Dios se mueve en una sola forma y no es así. Pero la mayoría de los... palabras. Exacto, la mayoría de las veces que he visto los casos, y el mío es un vivo ejemplo de eso, fue que durante el proceso se fueron sanando cosas, se fue definiendo identidad, se fue sanando, cerrando capítulos. Llegó un momento en que yo dije, ya yo no debo cargar más con este dolor no me pertenece, este odio no me pertenece, esto no es mío. Si llega ese momento donde tiene que haber una autoconfrontación, donde tú te miras frente al espejo de la palabra y tienes que decir, basta ya, se acabó. Llegó la hora de no seguir cargando con esto. Ahora, con respecto a lo que mencionaste, que hay personas que dijeron que perdonaron y sienten esa quisquilla, mi exhortación es que se evalúen, que se hagan una introspección, porque hay fibras
o pueden haber pedazos de raíces que todavía están latentes. Porque yo entiendo que lo que el Espíritu Santo lo hace completo. Y decir que quisquillas es decir, como que el Espíritu Santo dejó ciertos puntos inconclusos. La cicatriz está, pero la cicatriz es la evidencia de que una vez hubo una herida que te dolió, la marca está, pero ya no te duele. Nosotros borramos, sanamos el hecho, lo que te cortó, pero la cicatriz, la memoria de que eso estuvo ahí siempre va a permanecer. Lo único que ahora no te duele porque ya selló completamente esa área que fue afectada. Por tanto, entiendo que el Espíritu Santo hace obras completas y que cuando te procesa lo hace con un propósito. No, y es muy cierto, ¿verdad? Estoy atónito, honestamente. Como yo te dije ayer cuando estábamos deseándonos, que yo decía, wow, Harry, esto es fuerte. Y ahora escuchándolo más todavía, te hice la pregunta porque pues es algo que yo he escuchado mucho, o sea, las diferentes versiones que te mencioné, está como mi caso, o sea, por poner no es que voy a hablar de mi testimonio ahora, pero te puedo mencionar que mi proceso ha sido uno más bien de perdón. Por ejemplo, yo he hecho cosas en mi pasado las cuales están olvidadas, están perdonadas, más he tenido la necesidad de a las personas que le he hecho algo de alguna manera u otra, pedirle perdón a los que he podido tener Contacto directo. contacto directo, exacto, obviamente. Los que no, pues el Espíritu Santo se ha encargado de eso, de trabajar eso en mi corazón, pero sí he tenido que llegarme a muchas personas a pedir perdón para poder borrar 100% esas cosas. Ya han pasado años, ya te convierte al Señor, o sea, entregas tu corazón verdaderamente a Cristo, no solamente eres un miembro más de la iglesia, si ahora eres un hijo de Dios, por decirlo así, activo, con conocimiento y que ya estás corriendo la carrera de la fe, ¿cómo comienza a confrontar tu pasado? ¿Cómo el Señor comienza a procesar en ti este pasado de tu niñez? Por ejemplo, lo que son las violaciones. Y si esto deja algunas marcas, ya me dice que emocionales no, porque ya el Espíritu Santo ya trabaja en eso, lo hizo completo, pero sí físicas. Físicamente no, las marcas fueron más emocionales. Okay. Con respecto a cómo se confrontó, hubo un versículo que a mí se me hizo vida, que se encuentra en Job capítulo 8, versículo 7, donde dice, aunque tu principio haya sido muy pequeño, tu postrer estado será muy grande. Ese versículo a mí me lo dieron cuando yo inicié en las danzas. Yo era danzor, por si acaso. Tengo 2 pies izquierdos, pero era danzor. También somos 2. Y este versículo a mí me chocó tanto. Eso me llevó a sacar del baúl de los recuerdos todo lo que estaba engavetado. Versículos como, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo y eso Dios te recogerá. Versículos como, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Yo estaba haciendo una terapia psicológicamente hablando sin darme cuenta. Yo lo que estaba haciendo era una reconstrucción del pensamiento, así se llama en la psicología. Yo lo estaba haciendo en mi mente sin querer, bajo la guianza plena del Espíritu Santo, porque la iglesia donde yo estaba era un poco tradicional en ciertos aspectos. Y estos tecnicismos pues no eran utilizados, ¿verdad? O por lo menos podríamos decir que se desconocían. Y el Espíritu Santo fue trabajando conmigo y en cada área
donde hubo una marca, el Espíritu Santo me daba una palabra. Por ejemplo, ausencia de padre y madre, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso, Jehová te recogerá. Con respecto a oscuro pasado, ¿verdad? A las violaciones, me recordaba el que aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado va a ser sumamente grande. Y el versículo también que me dejaba era que él nos había sellado con su Santo Espíritu. Y yo siempre decía, yo no fui sellado con la violación, mi marca es la marca del Espíritu Santo. Y recuerdo que cuando yo sané completamente, yo estaba en una predicación, yo estaba predicando literalmente, estaba dando un mensaje. Y ahí mismo yo como que expuse y ventilé lo que me quedaba, las raíces que me quedaban. Y el Espíritu Santo me dio estas palabras que nunca se me olvidan. Y dije, violaron un pedazo de carne, pero no pudieron violar el propósito de Dios en mi vida. Ese propósito es inviolable. Cuando el Espíritu Santo me dio esas palabras que yo lo dije automático, se me salió una lágrima y jamás volví a soltar una lágrima por el dolor. Te comento que con el dolor de mi madre, obviamente, si yo te digo que me acuerdo de ella y no me duele, pues te estuviera mintiendo, hello. Las pérdidas duelen. Pero ese dolor específicamente hablando, Dios me lo redireccionó. Hay dolores que se direccionan. Se direccionan en el sentido, cuando hablo de direccionar, lo que estoy hablando es que el dolor no es quien me maneja. Yo manejo el dolor. El dolor no es una causa para yo caerme. El dolor es el trampolín para yo saltar a lo que Dios tiene para mí. ¿Cómo? Ay, que me dejaste en shock. De verdad que sí. O sea que literalmente la terapia que tú estás tomando de sanidad, en adición a obviamente ir a la iglesia, escuchar palabras, es algo que estás tomando directamente en tu comunión con el Señor, y a la vez cuando tú recibes la liberación total, o sea, ya que dejas todo lo que te resta en el altar, es mientras tú estás ministrando. ¿A qué edad tú comenzaste a ministrar? Me dijiste ahorita que tu conversión verdadera fue eso como de los 17 y comenzaste a ministrar, o sea, fue los mismos 17 que tú comenzaste a ministrar, y más o menos como esta edad fue que ocurrió este evento. Yo comencé a ministrar antes. Yo estuve predicando herido. Ok. Así como lo oye. Ese es uno de los puntos muy importantes de por qué me gusta, ¿verdad? Esta dinámica, lo que es mi trayectoria. ¿Por qué? Como he dicho en el intro, traemos a la luz el lado humano del ministro, porque muchas veces vemos al ministro, ya sea el pastor, el evangelista, maestro, el apóstol, etcétera, realizando una labor, su rol, pero no sabemos por los procesos que ese ministro pasó o está pasando para estar donde está. Yo recuerdo esto a mí nunca se me olvida. Una vez que yo dije, yo quiero ser como ese ministro, no voy a mencionar el nombre, yo quiero ser como ese ministro, yo quería caminar como él, hablar como él, todo, y recuerdo que el Señor me dice, ¿estás dispuesto a pagar el precio que él pagó? Tú conoces los procesos que él pasó para estar donde está. Y sí conocí en parte, porque había leído uno de sus libros, pero cuando nunca me había puesto, como dicen por ahí, en sus zapatos. Yeah. Cuando el Señor me hace esta confrontación, ¿estás dispuesto a pagar el precio
el pago. No es que Dios me está diciendo vas a pasar exactamente lo mismo, pero sí Vas a ser que procesado como él. voy a ser procesado como él. Y en adición a eso, quién sabe si mientras yo estoy diciendo esas palabras quiero ser como fulano, fulano estaba pasando una situación en ese mismo momento, como tú que dices que está administrando herido todavía. Y por eso es que yo traigo esta entrevista mucho y es algo que me ha encantado, porque podemos ver el lado humano. A veces podemos decir, sabrá Dios con todavía ahora mismo que dicen, yo quiero ser como Harry Velo. Ahora, dispuesto a pagar el precio que Harry Velo pagó, a ser procesado como él lo Yeah. fue. Ahí es donde está la pregunta interesante. El por qué esta dinámica, el por qué esta entrevista, ¿verdad? Y siguiendo más hacia adelante, ¿cuándo es que conoces a tu esposa? Casualmente la conozco, yo estaba predicando y ella llega a la iglesia donde yo me congregaba. Ella estaba a punto de un éxodo hacia retoños de conquista. Ella llega, yo no le hice ningún tipo de caso, yo vivía allá solo, ya yo me había independizado, dejé de hablarle a mis padres adoptivos por honrar al hombre a quien era mi pastor más que a Dios. Eso fue otro proceso fuerte porque después se levanta él en mi contra y yo me quedo solo totalmente nuevamente. Pero antes de que eso pasara, ella llega a la iglesia, yo era pastor de jóvenes, nunca le presté ningún tipo de atención. Mi lema era, a mí me gustaba estar solo. Ya me había acostumbrado tanto que ya estar solo para mí no era ningún tipo de molestia. Cuando me entero que ella estaba pensando en mí, había hecho un comentario de mí y chichija, lo dicen al lado de esta persona que era mi autoridad, y esta persona que era mi autoridad dice que no, esa persona no era de Dios para mi vida, que Dios le había revelado que no, que era otra persona. Yo me meto en ayuno, en oración, empiezo, ¿verdad?, a orar y qué sé yo no estoy pendiente a eso. Y el espíritu me dice que no era esa persona, la que él me decía no era. Y después el tiempo me dio la razón porque esa persona, ¿verdad?, queda embarazada y chichija. Yo me aparto del congregarme. Yo no quería saber de ningún tipo de iglesia, yo no quería saber del apóstol Luis Rosario tampoco, de ninguna iglesia, yo no quería saber de pastores, punto, no quería saber nada que significara iglesia. Yo tuve una depresión tan fuerte, me quitaron el carro que supuestamente me habían sembrado, bueno, un sinnúmero de cosas. Y cuando de momento el apóstol Luis Rosario me llama y yo le contesto, te voy a decir una cosa, a mí no me importa lo que usted me tenga que decir, lo único que yo te voy a decir es que yo no quiero saber de pastores. Él aún así se toma el atrevimiento y llega hasta mi casa, hasta mi apartamento. Y yo había salido a lavar un carro. Yo viro y yo tenía un trago gigante, un trago enorme de alcohol. Y mi vecino me dice, mira, ahí está el pastor que vino a verte. Y yo le dije, yo no lo invité. Si él quiere que yo lo reciba, pues tiene que esperar que yo me beba el trago. Cuando yo termine, lo atiendo si me da la gana. Así, como te lo estoy diciendo ahora mismo, él lo sabe y cuando yo se lo cuento, nos reímos. Y cuando termino el trago, voy donde él, le digo, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Mira que el Espíritu Santo me inquietó. Quiero decirte que estamos disponibles para lo que sea. Yo, pues está bien, gracias. Y me dice que en Thanksgiving
había una actividad, yo le dije, no, yo no voy para allá, porque el día de Thanksgiving yo lo paso con mi papá y yo no voy, no me interesa, gracias. Él baja la cabeza y me dice, me faltó decirte algo. Y él me falta decirte algo, se quedó callado y me dio un abrazo. A todo esto yo pongo este caparazón de que yo no sentí nada, me di media vuelta y me fui para el apartamento, y cuando me fui al apartamento comencé a llorar y a llorar, a llorar, a llorar. En ese momento mi esposa me decía, vuelve a la iglesia, vuelve a la iglesia. Yo la había invitado a beber para todos lados porque yo no quería saber de iglesia. Yo lo que quería era janguear, estar en el mundo. Y nada, lo que estuve fueron, mientras iba a la iglesia, iba al mundo, porque ya yo estaba apartado dentro de la iglesia. Pero ya no estaba predicando ni nada porque no me interesaba hacer nada. Solamente estaba esperando que Dios me dijera, vete. Pues estuve como un mes y medio. Pero realmente cuando dejé de congregarme, lo que estuve fue una semana. Dios no me dejó hacer más. So que mi esposa me decía, comienza a congregarte, comienza a congregarte, comienza a congregarte, tú predicas brutal, que si esto, que si lo otro. Yo le decía que lo menos que me interesaba era predicar, pero a la misma vez yo no quería contaminar su fe. Yo nunca le conté hasta después que ella estuvo más madura para poder recibir, ¿verdad?, ese tipo de información, lo que me había pasado. Yo simplemente le decía que no quería congregarme, que no me interesaba, y chicha. Hasta que en un día, por salir del paso de ella, comienzo a congregarme, voy a la iglesia del apóstol Wanda, y el apóstol Wanda se me acerca y me dice, el Señor te dice por el micrófono. Luego se quita el micrófono y me habla al oído y me dice, la casa de Dios es la casa de todos, y yo aquí siempre te voy a recibir, pero el Señor me dice que este no es tu lugar. Sabe que los pastores, por tener personas, dicen, sí, Dios te mando para este lugar, gloria a Dios, y hacen bombas y platillos. No, ella, como una mujer de Dios madura, me dice, el Señor me dice que este no es tu lugar. Voy a otro lugar, tampoco. Voy a este, tampoco. Ningún lugar para mí era bueno. Pues de momento pasa el tiempo y me acuerdo de la invitación del apóstol Tito. Yo dije, no le voy a decir que voy a ir, porque se van a poner con quererme tirar bombas y platillos, y a mí esas chajerías no me gusta, porque eso son manipulaciones para recibirme. Estaba rebelde. Y llegó a la iglesia un miércoles en un estudio bíblico. Él está orando en el altar. Y cuando se levanta, la cara que se encuentra era yo. Me dice, wow, me sorprendiste. Yo pensé que este día nunca iba a llegar. Y yo le dije, yo no llegué para quedarme. Yo llegué para cumplir contigo. Para cumplir la promesa de que en algún momento iba a venir. Pues, literalmente eso hice. Llegué, me fui. Y no voy a ir más nada. Mi esposa vuelve a lo mismo. Por favor, congrégate. Todo ese fin de semana. Llega el domingo y yo dije, ok, voy a ir. Recuerdo que era un 8 de enero del 2018. Llego y le digo al Señor, yo sabía que el 2018 era un año de nuevos comienzos. Ya Dios me lo había dado, aunque yo estaba como estaba. Dios no cambia su esencia por una vida pecaminosa. Y yo dije, este año es de nuevos comienzos. Hasta nivel que me quitaron el carro, Dios me sacó de aquel lugar. Y cuando llego a la iglesia, le digo, se la voy a poner difícil a Dios. Si tú me quieres con el pastor Tito, me tienen que dar 8 palabras proféticas el mismo domingo. Me dan 7 ese domingo. Me dieron las 8, pero para hacerte cuento la corto, me dan 7. Cuando estoy montado en el carro, le digo al Señor, me dieron 7 y eran 8, este no es el lugar, me voy. Ahí mismo llega mi madrina espiritual, Maritza, me toca la puerta del carro y me dice, el Señor me dice que te diga esto, esto y esto, confirmándome la número 8. En ese momento, los pastores me invitan a comer, vamos a Wendy, la pastora Vicky me dice, yo estaba orando para que personas de aquel lugar no llegaran a Retoño. Y yo le digo, pues si tú quieres yo me voy. Y ella me dice, varón, déjame ser libre, lo estoy diciendo para que sepas, pero
luego me aclaró, ¿verdad? Que Dios le había insistido que no era lo que su deseo, lo que se iba a cumplir. Y ella me dice, ¿qué tú piensas hacer? ¿Te quedas o te vas? Y yo le dije, tú sabes que yo soy decidido. En ese momento yo la trato de tú, no la estoy tratando de usted con ningún tipo de respeto. Ni le estoy diciendo pastores, para mí era Vicky y Tito, punto. Y yo, sí, tú sabes cómo yo soy, me voy a quedar. Después de ahí, seguí congregándome, seguí formándome. Estuve un año sentado sin predicar, invitaciones todavía, sentado, callado la boca, escuchando, desintoxicándome de lo que había pasado en aquel lugar, lo cual fue de bendición también, ¿verdad? Bendigo el lugar, recibí muchas herramientas, bendigo al pastor, yo lo amo. Y no hay nada, yo le escribí en una ocasión, ahora mismo yo entro a veces a su live y le comento, o sea, de mi parte no hay absolutamente nada, ese capítulo se cerró, yo lo bendigo, yo lo amo, los honro y fueron mis mentores y me dieron una base y un fundamento espectacular en el evangelio. Pero Dios me quería transicionar, punto. Y llego a este lugar, estuve un año sentado, casa de restauración Retoños de Conquista. Allí mi esposa, yo nunca le dije a mi esposa, ven a la iglesia conmigo, congrégate conmigo, absolutamente nada. Ella llega conmigo, empezamos a crecer juntos en el noviazgo y a los 9 meses nos casamos y en diciembre cumplimos 2 años de casados. Wow. Y me da curiosidad, ¿no? Me llama la atención el cómo fue que tú fuiste a la iglesia. Literalmente fue por que venimos a hablar de Anjo de Bichuela por quitarte a tu esposa encima. Y por quitarme el pastor Tito encima. Cuando yo vengo a reconciliarme con el Señor, fue algo similar. Me acuerdo, en una vigilia de jóvenes, llegué bajo los efectos de alcohol y droga, pero yo fui a la vigilia por quitarme a mi esposa de encima. Ya Cuando yo llevaba, no llegué el sé ni día cuánto antes, yo tiempo. había tomado una borrachera. Con la Y yo resaca. fui, literalmente, yo fui con la resaca. Literal. No, yo cuando fui, yo estaba, me acuerdo, wow, eh, yo estaba literalmente bajo los efectos del alcohol y de la droga, porque pues antes de ir a la iglesia, o sea, a la vigilia, pues yo estaba de jangueo. Era una vigilia, eso se iba a acabar después de las 12. Y me recuerdo que a ese tiempo los cultos de jóvenes, aunque no fueran vigilia, terminaban tarde. Y yo decía, si es vigilia, pues como a las 3 o 2 de la mañana. Como eso de las 10 más o menos, pero estaba tomando y desde temprano y sin comer. So, tú que bebiste, Wow. sabes que uno beber sin comer, ya tú sabes cómo uno se pone. Y más estaba bajo efectos de droga también. Y por quitarme a mi esposa encima, fue que yo fui a la iglesia ese día, y ese día tuve un encuentro con el Espíritu Santo bien bonito. Después fui libre, pero eso lo contaré en otro momento. Pero simplemente quería, ¿verdad?, mencionarlo porque me llamó mucho la atención la similaridad de cómo fue que tú La vuelves a reconexión. congregarte, exacto, la relación, de cómo es que tú vuelves a congregarte o a visitar, o sea, porque tu primera intención fue cumplir con un compromiso, o sea, visitar. Correcto. Y después de eso, pues que comienza a entrar contigo. Pues algo similar fue conmigo, fue por cumplir con mi esposa, porque ya llevaba como un mes hablándome de la vigilia, y pues yo por quitármela encima y verla feliz aunque fuera un día, yo decía, está bien, voy a ir. Y güey, fue que el Señor me cogió ese día, me revolcó y pues, anyway, en otro momento se contará esa historia. Luego de haber pasado, vivido tiempos buenos y malos, ¿tú crees que de alguna forma tuvieron todos estos eventos desde tu niñato, los que has vivido eso de hoy? ¿Tú crees que en algún momento esto ha influido de alguna manera importante a quién eres hoy? Por ejemplo, que todo lo que tú has vivido desde tu niñez te ha llevado a ser el hombre de Dios que eres hoy.
Por supuesto. Sí, definitivo, porque acuérdate que era algo que yo no quería pasar, pero sin embargo, ya cuando entro en el camino del Señor, la Biblia dice que todo obra para bien. So que de alguna manera yo tuve que reconectar con mi niñez para ver en qué forma ese todo obra para bien iba a obrar a mi favor. Y lo que primero fue una violación, lo que primero fue un dolor, eh, eh, lo que hizo fue que se convirtió en mi testimonio. So que la herida no anula el propósito, alimenta el testimonio. So, lo que entendí en esto, que con esas palabras te lo resumí todo, esa herida lo que hizo fue que no anuló el propósito, sino que comenzó a alimentar mi testimonio, y mientras yo fui cerrando y sellando, más iba exponiendo el testimonio y más iba glorificando el nombre de Dios, porque le estaba dejando saber al mundo de que con un inicio hecho pedazos, Dios literalmente sacó todo a eso oscuro y me puso en donde actualmente estoy, para la gloria y la honra de él. Te ha formado a ser quien eres hoy día, carácter, tu persona. Correcto. Quiero hacer una pausa, ¿verdad? Antes de continuar las pocas preguntas que quedan para culminar. Si hay alguien que desea alguna petición, ¿verdad? Desea que se ore por una petición durante este live, puede escribirlo en el área de comentarios. Si hay alguien que desea reconciliarse con el Señor o entregar su vida a Cristo, si nunca lo ha conocido, puede escribirlo también para que, ¿verdad? Aquí el ministro presente ore por ustedes y presentemos juntamente esa petición al Señor, dando continuidad. ¿Qué planes y estrategias tienes para seguir llevando el Evangelio en esta llamada nueva normalidad? Bueno, esta nueva normalidad nos llevó a utilizar un método de evangelismo diferente, que son las plataformas sociales, algo que la iglesia estaba un poco reservada y conservada en ese sentido. También yo entiendo que este tiempo Dios lo utilizó para evangelizar nuestras propias familias y edificar y fundamentar aquello que por algún momento se pudo haber fragmentado. También es una estrategia el hecho de que aunque no tenemos el contacto directo como lo teníamos antes, hemos desarrollado, ¿verdad? Los que son un poco más espirituales, debemos entender que esto también fue permitido para que de alguna manera nos desprendiéramos de depender de hombres y mujeres de Dios a depender única y totalmente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa dependencia te va a llevar a tener una exposición mayor, no porque la estés buscando, sino porque te hace efectivo en lo que Dios te ha llamado. Y definitivamente las plataformas virtuales han servido de mucho para tener alcance. Ahora mismo yo no tengo pasaporte y ya yo he ido a Argentina. Estuve en Argentina el miércoles predicando en la Argentina. Hace 2 semanas estuve en Nicaragua, estuve en Panamá y en República Dominicana. 4 naciones. En West Palm Beach, con el pastor Andy, 5 naciones diferentes, en las cuales hubiesen sido 5 viajes. Y la plataforma virtual, la bendición de tener esta plataforma, nos pudo llevar a expandir el evangelio del reino sin tener que llegar a esos lugares físicamente. Y los testimonios han sido iguales
La presencia la han sentido, ¿verdad? Según los testimonios que he recibido, de la misma forma como si estuvieran presencial. Yo entiendo que es más asunto de madurez y de mentalidad. Sí hay que congregarse, sí el calor humano de estar los hermanos juntos en armonía se extraña, por supuesto que sí, jamás voy a negar eso. Pero creo que esto vino a revelar la esencia de lo que es la relación con Dios, que no depende de una tercera persona. Así que no, aquí se rompe lo que el paradigma que existía antes, que para tú ser bendecido, yo recuerdo esto, yo lo escuché mucho cuando yo me criaba cuando bien chiquitito, para tú recibir, no solamente tienes que estar presente en el servicio, sino que tienes que estar hasta en primera fila. Está en primera fila va a recibir más que está atrás. Yeah. Eso era algo que yo escuchaba mucho de chiquito y pues es algo que pues a través de los años se ha ido obviamente rompiendo con eso, pero lo que quiero llegar es que el paradigma de que para tú recibir tienes que estar presencial, el ministro tiene que imponerte físicamente la mano para tú recibir una sanidad, una administración, una palabra, etcétera. O sea, esto se rompe porque yo he recibido testimonios de personas que han recibido sanidad, tanto emocional como física, virtualmente hablando. Yo personalmente he recibido palabras virtualmente de personas de otros países que, como tú mismo dices, o sea, si hubiera sido en la normalidad anterior, las actividades que tú has tenido hubieran sido 5 viajes diferentes sin pasar, o sea, Yes. tú hubieras tenido que sacar un pasaporte. Pues para yo recibir la palabra que he recibido y la oportunidad que he recibido, pues hubiera tenido que también haber viajado y no. Y he recibido de la misma manera esas palabras como si lo hubiera recibido de frente. He visto, como te digo, testimonios de personas que han recibido sanidad virtualmente hablando. Y que aquí también se pone primordial la presencia de Dios en nuestras vidas, o sea, en nuestras vidas me refiero en tu atmósfera física del momento, no que tengo que estar en la iglesia para hablar lengua, tengo que estar en la iglesia para poder danzar, tengo que estar en la iglesia para adorar, tengo que estar en la iglesia para poder exponer una palabra, etcétera. Todo esto se Correcto. rompe en esta nueva normalidad, por decirlo así. ¿Tú crees que esta nueva normalidad, lo que estamos viviendo hoy día, las señales que se están viendo, son señales de rapto de la iglesia? Definitivamente sí. Entiendo que ¿Por sí. qué? Hace poco el Espíritu Santo me dio un mensaje que me ubicó en tiempo y espacio donde se encuentra la iglesia ahora mismo. Y con eso te voy a contestar la pregunta. Para resumir la prédica en un minuto, voy a intentar resumirla. De Malaquías a Mateo hubieron 400 años de silencio, ¿correcto? Según los teólogos. Se levantó Juan el Bautista predicando el evangelio del reino. Mateo capítulo 3, versículo 1. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Antes estuvieron los profetas. Los profetas. Llega Malaquías, Malaquías anuncia la venida de Juan el Bautista, llega Juan el Bautista, predica el evangelio del reino y llegó Cristo, que es la representación más pura del evangelio del reino. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad que sí? Correcto. Profetas, silencio, Juan el Bautista con el mensaje del evangelio del reino y la llegada del Mesías. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 8. Las lenguas y las profecías cesarán. Todos estos eventos proféticos han cesado. Hay un silencio.
¿Qué dice la Biblia de la venida de Cristo? Mateo capítulo 24, versículo 14. Y cuando sea predicado el evangelio del reino para el testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Mira a ver si no es el mismo escenario de Juan el Bautista. Este es el tiempo donde se van a levantar los Juan el Bautista a predicar el mensaje del reino de los cielos, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, la venida de Cristo está cerca. Estamos en el tiempo del silencio, donde están cesando las profecías, donde están cesando las lenguas. Llegó el momento de que se levanten los portadores del evangelio del reino, del Basilea, de cómo Dios gobierna, cómo Dios trabaja, cómo Dios hace las cosas. Sea predicado en todo el mundo, y entonces vendrá nuestro Redentor. Así que yo entiendo que el COVID-19, Dios lo permitió para el cumplimiento de un tiempo profético. ¿Qué tú crees que es lo que sigue? ¿De qué? Perdón. ¿Qué tú crees que es lo que sigue? Bueno, yo entiendo que luego de el mensaje, ¿verdad?, que se ha predicado, el mensaje del reino de los cielos, será la inminente venida de Cristo. Pero sí, entiendo que Dios va a seguir permitiendo que sucedan cosas como hambres, como sed, escasez, para revelar de una forma natural la necesidad que hay espiritual, que es hambre y sed de justicia. Así que yo entiendo que lo próximo que viene es escasez. Va a haber abundancia de dinero, pero no va a haber artículos para satisfacer las necesidades. Entiendo que eso es lo próximo. Puedo equivocarme y lo aceptaré con la misma boca que te dije, que creo que eso es lo que va a pasar. Si me equivoco, te puedo decir, mira, me equivoqué, fallé. Correcto. Aunque es bíblico, la Biblia dice que en los postreros días habrá hambre y sed de justicia. No, y si venimos a ver, ya literalmente es algo que está ocurriendo, pues estamos viendo eventos en diferentes países que están pasando por esto mismo. Dinero abunda, pero los artículos no están. Además de que persecución de la iglesia. Y yo exhorto a que hagamos hincapié en la educación y en la educación cristiana bíblica por la palabra para fundamentarnos en temas relevantes. Por lo menos en Puerto Rico estamos en un tiempo decisivo donde vamos a tomar la decisión, valga la redundancia, de dar el voto por la persona que nos va a gobernar durante los próximos 4 años y sabrá Dios cuántos años más. So que la iglesia cristiana me preocupa la falta de conocimiento que hay en esta generación, donde es más aceptado que te gobierne un ateo a que te gobierne un cristiano. Y eso es preocupante, no por el hecho del ateo, sino por la indiferencia del cristianismo, porque al ateo Dios le dedicó un solo versículo, el Salmo 114, 1. Dice el necio en su corazón no hay Dios y se ha corrompido. Eso fue lo único que Dios habló de los ateos. Dios tiene más situaciones y más problemas con los cristianos que viven como si Dios no existiera que con los mismos ateos. Porque ateos podríamos decir que era Pablo y Dios lo tumbó del caballo. So que Dios no tuvo mucho asunto con los ateos. Dios tiene más asuntos con los que dicen que Él existe, pero viven como si Él no existiera. Y en ese sentido yo entiendo que debemos de tomar cartas en el asunto, educarnos para tomar lugares de eminencia, cualquiera sea el área donde Dios, ¿verdad?, le dé la gracia, el talento, pero la iglesia tiene que ser más vocal en este tiempo y más en estos asuntos donde
se está levantando una persecución sigilosa, pero en Puerto Rico es una persecución que está latente, aunque de manera disimulada. Y ejemplo de esto fue un aspirante a la gobernación, Eduardo Batia, que se expresó horrorosamente en contra del apóstol Wanda Rolón, Sí. Carmen Yulín, y hemos visto cómo fueron derrotados Ramón Luis Nieves, pero por otro lado tenemos personas que se llamaron cristianos y demostraron algo que no era, y eso ha causado decepción. Pero ese ha sido esa falla de esa mujer fue el trampolín para levantar este movimiento, para perseguir, señalar a la iglesia, porque el hecho de que uno se caiga no significa que toda la masa es igual. Correcto. Pero hacía falta uno que se cayera allá arriba para decir todos son iguales y decir no, los cristianos no deben estar en el gobierno porque mira, esta era cristiana y falló. So que los cristianos debemos educarnos no solamente para tomar posturas sobre nuestra fe, sino de modelar y ser ejemplo de lo que es un cristianismo serio, íntegro, y que aunque vamos a cometer fallas, aprendamos a levantar las manos y tomar actos de arrepentimientos genuinos que incluyen lidiar con consecuencias. Así que creo que eso es lo próximo que viene por ahí. Wow, tremenda palabra que diste ahí. No era para predicar, pero predicaste ahí en un par de minutos, diste una tremenda palabra, mucha sabiduría, ¿verdad? En cuanto a algo que, sí, como tú dices, vemos mucho que se está ignorando y es este momento decisivo que tenemos ya en cuanto mes y medio, 2 meses. ¿Verdad? Correcto, sí, básicamente. O sea, tenemos un momento bien decisivo, muy importante dentro de mes y medio o 2 meses, pero vemos a una iglesia dormida, dada, que no se está orientando, o no le está dando simplemente importancia al asunto porque le están dando como un evento, un hecho, porque esto va a pasar y ya, y la cosa sigue normal, y no, es así. El hecho de que algo venga a cumplimiento, por ejemplo, el hecho de que vengan terremotos, no significa que yo voy a orar para que no sucedan. Es Yo correcto. voy, a, yo voy a seguir orando porque mi deseo es que no sucedan, aunque vayan a venir. Al igual que se van a levantar movimientos en contra de la palabra de Dios, y la Biblia dice que vamos a ser perseguidos, que somos bienaventurados cuando se levanten todo tipo de vituperios y toda clase de mentira en tu contra. Alegraos, dice la Biblia, porque tu galardón es grande en los cielos. Sin embargo, eso no significa que yo me voy a mantener en silencio y no voy a tomar posturas en temas en los cuales la iglesia tiene que hablar, porque somos una mayoría silente y el silencio hace que la ignorancia tome ventaja. Silencio hace que la ignorancia tome ventaja. Palabra poderosa. Apunten eso por ahí, porque yo te voy a coger ese pequeño pedacito y lo voy a tomar para postearlo después. ¿Verdad, Harry? Quiero darte las gracias por este tiempo que nos ha dado, un tiempo muy enriquecido y se me falta demasiado muy rápido. ¿Cuánto ha pasado? ¿1 hora y qué? 1 hora y 26 minutos. Mi idea. Y verdaderamente se me ha ido tan rápido porque, wow, primero que nada, tu trayectoria ha sido algo impresionante, impactante. Me vuelo como que se pastor, me vuelo el caspero, como dicen, aunque no tengo casi pelo, pero me vuelo el caspero. Verdaderamente muy impresionante, edificante. Y sé que esta entrevista dará mucho de qué hablar, tanto esta como varias entrevistas que están en camino, pero ahora mismo estamos presentes en esta. Quiero darte las gracias por darme la oportunidad de darme el tiempo y sobre todo por ser tan transparente y hablar tu lado humano. Ariel Velo fuera del altar. O sea, Ariel Velo antes del altar.
y Jariel Velo, cómo llegó al altar, cómo llega al altar, que es lo que muchas veces no vemos. Y verdaderamente eso lo hemos podido verlo, y así como lo hemos visto en entrevistas anteriores, personas que se estén conectando ahora o vean esta entrevista grabada también pueden encontrarla en mi plataforma de YouTube. Me pueden encontrar como Janel Vega, en las diferentes plataformas de podcast como Apple Podcast, Spotify, Anchor, Breaker, Radio Public. Anyway, muchas plataformas de podcast en mi página de Facebook, las tengo todas listadas, ¿verdad? Pueden encontrar esta entrevista y compartirla para que sea de bendición para otras personas, así como lo ha sido para ustedes. Le quisiera, Harry, antes que nos fueras, que nos despidieras con una oración. Amén. Antes de decir eso, más de todas las salvaciones, profesiones de fe, demonios saliendo fuera, sanidades y testimonios, ¿verdad? A través de lo que Dios ha hecho por mí. Mi mayor trofeo es tener a mi esposa y tener a mi hijo, que aunque no es mío de sangre, yo puedo decir que la honra que Dios me dio a través de mis padres que me adoptaron, Dios me dio el privilegio de ahora yo tomar a ese niño y formarlo y devolverle, por decir así, por devolverle ese favor que Dios me hizo, yo poderlo hacer para adelante. Esa semilla que en algún momento fue, ¿verdad?, implantada en mí, yo poderla germinar, dar frutos y plantarla en el corazón de ese niño. Mi más grande satisfacción en mi familia, a mi padre, los amo, los bendigo, te doy gracias por esa entrevista, un privilegio estar, ¿verdad?, y exponerme siempre es un privilegio, porque esto lo que habla es de lo grande que ha sido Dios en mi vida. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, gracias Espíritu Santo por este tiempo, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Padre. Tu palabra dice que en Apocalipsis, que le han vencido por causa del testimonio y por la sangre del Cordero. Y es que el testimonio solamente habla del poder que hay a través de tu sangre, del poder que hay en la resurrección, Padre. En esta hora yo te pido encarecidamente que tú cubras a cada vida, Señor. Está el timbre de nuestra voz y de esta entrevista, Padre. Que tú sanes todo corazón en el alma, por cuanto dice tu palabra que tengamos cuidado que una raíz de amargura no nos estorbe y por ello muchos sean contaminados. Oramos, Padre Celestial, declarando que sanidad interior comienza a fluir a través de esta entrevista. Que la gloria, la gracia de Dios fluye de manera sobrenatural. Que tú nos guiarás a toda verdad y a toda justicia por medio de tu Santo Espíritu y tu palabra. Y declaramos en el nombre de Jesús una noche de victoria, Padre, y una noche de bendición donde tendremos sueños placenteros. En paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo tú, Jehová, nos hace vivir confiados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Harry. Muchas gracias a las personas que se mantienen en sintonía. La semana que viene tendremos una entrevista, ¿verdad? Mi trayectoria con una pareja de unos pastores muy jóvenes, pero con una gran historia a contar. Gloria a Dios. Estén pendientes, va a ser muy interesante. Harry, muchas bendiciones. Y esto ha sido Janel Vega, una vez más, mi trayectoria con ustedes. Bendiciones.